Hey, hola. Mirad, hoy tenemos una charlita prácticamente improvisada y natural, una reflexión abierta acerca de todo este tema del desarrollo personal, que hay mucho boom y tal, y pensando, eh, bueno, se me ocurre esta pregunta de, oye, em, ¿cuál sería el manual de instrucciones del ser humano? De las personas, del uso correcto de nuestro cuerpo, de nuestra mente, para que todo funcione, para que todo esté equilibrado. Evidentemente aquí pues entrarían opiniones de todo tipo. Y bueno, nos vamos a meter en el barro de forma libre y, como digo, casi que improvisada, de la mano de nuestra queridísima Amanda. ¿Qué tal, chatina? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de nuevo de estar aquí en tu canal y de este tema, de esta charla que me propones. Que no es nada fácil, precisamente, pero bueno, nosotras somos así. Nos vamos a tirar al barro, abrimos el melón que haga falta y con naturalidad y con simpleza toda la que podamos. Amanda, para abrir la charla, la preguntita es jodida de cojones, ¿no? ¿Cuál piensas tú Mm. que podría ser el manual de instrucciones o qué pócima o qué claves tendría que estar en una persona para estar bien, estar en paz, estar en equilibrio, ser feliz o como cada uno lo quiera decir? Pues Menudo como Melmo Melón, sí, como vienes diciendo, la verdad que es que mi primera respuesta, el instinto que me sale decir, es como que no tenemos, es que como seres humanos pues no tenemos ese manual de instrucciones. Puede ser que venimos aquí a descubrirlo, que venimos aquí a ver qué nos sirve, qué no nos sirve, qué nos ayuda a estar mejor, qué nos ayuda a sentirnos mejor, a avanzar. Entonces, mi primera respuesta sería no hay manual de instrucciones. Eso es ser humano, ¿no? Que no tener ese manual de instrucciones para la vida y poder descubrirlo en el camino. Y yo creo que en esto pues podemos aportar, ¿no? Que hemos ido descubriendo en el camino de estas claves o de estos ingredientes como mm, eh, más potentes o que más nos hayan ayudado a nosotras mismas a, a construir ese manual de instrucciones de la vida que no creo que tengamos, pero que sí que podemos desarrollar. Evidentemente no hay, o que sepamos, no hay. No. Y aquí también entra un poquito esta diferencia tan acusada, tan conocida, ¿no? De, entre el ser humano y quizás los animales, ¿no? Sin menospreciarlos ni infravalorarlos, porque creo que todo ser vivo y todo aquí en este mundo, en esta tierra, tiene una función importante. Eh, pero claro, esto es un dilema porque un ejemplo sencillo, una piedra, por ejemplo, ¿no, Amanda? Nace siendo piedra y se muere siendo piedra. Pero el ser humano es como que nace y tiene que decidir, descubrir qué ser. Es un poco, tal vez, la diferencia, ¿no? Y también lo chulo, el descubrir todo eso por el camino, disfrutando el proceso. Obviamente, como he dicho, no está, pero ¿crees que intentando afinar un poco hay alguna base común, partiendo de que todos somos diferentes, de que, en fin, todos tenemos un diseño, Sí. eh, ¿eh? Como ya vimos. Una numerología, una carta astral, como cada uno lo quiera ver, pero ¿crees que hay alguna base común que no puede faltar en ninguna persona? A ver, yo bajo mi experiencia, bajo todo este tiempo que he estado en este camino de desarrollo personal, de autodescubrimiento, de sanación también, yo sí que he traído como esos tres puntos claves que para mí son muy importantes y que sí que creo que son base o básicos
para todo ser humano, de profundizar en ello para que ayude, que les pueda ayudar en la vida, ¿no? En avanzar en la vida y en estar en la vida. Y bueno, yo los he traído de forma general, así que van a servir para todos, van a servir para todos porque no he ido a lo específico, sino a más amplio y más general para que cada uno pueda explorarlo y coger lo que necesite de cada punto que traigo. Entonces, Perfecto. si quieres, empiezo con uno o me dices tú alguno. Tú, empiezo yo, por ejemplo. Vamos al lío, sí. A Vamos al ver. lío. El primero, los tengo aquí los tres apuntados. Para mí el primero es el trabajo con las emociones. La, no me gusta llamarlo gestión emocional, pero yo le llamo mejor navegación emocional, pero se puede englobar en emociones y así lo entendemos todos. Para mí Ujú. este punto es básico y fundamental. Es como esa clave de ser humanos, como somos humanos, como decíamos, como tú decías al principio, ¿no? Si nos estamos diferenciando de los animales, una parte fundamental y básica de diferenciarnos de los animales es las emociones e ir más allá de las emociones, poder superar esa barrera que un animal no Ujú. podría, porque un animal, aunque tenga emociones, que en algunos se ha demostrado que pueden tener emociones básicas, el animal no va a superar esa barrera, No, no sino es que, para cuestionarse quién soy, por qué estoy aquí, qué sentido tiene la vida y demás. claro, pero el humano sí tiene esa capacidad de ir más allá de las emociones, poder navegarlas, poder gestionarlas, si lo queréis decir así, y, y ir y salir de esos miedos, salir de esos bucles emocionales en el que puedes estar, ¿no? Para, para ser más humano, para alcanzar mayor conciencia, por ejemplo, mayor conciencia. Entonces, para mí esto es un punto básico y para esto, como decía, es general, ¿no? Y para esto hay muchas herramientas. Yo, por supuesto, voy a recomendar una, que es el FT Tapping, que a mí me parece fundamental. Es que es así. Y me parece maravilloso, sobre todo si todavía necesitas familiarizarte, si todavía necesitas acercarte de forma amable a las emociones, pues está esta herramienta. Pero bueno, existen muchas, así que yo invito a eso, a explorarlo, a explorar las emociones, el mundo emocional y a indagar sobre las herramientas y coger pues la que más nos ayude o la que más nos sirva. Así que ese es para mí el punto básico, el primero. Ujú. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes tú? ¿Qué sientes tú? ¿Tienes algún ingrediente? A ver, yo lo que quería era hacer un matiz, pero Sí, prefiero que termines, porque como yo termino, ¿sabes? Soy ya. Aries y las cosas tiran al monte y yo termino yéndome por los cerros de Úbeda. Entonces tú terminas Con y yo los tres después puntos. lo voy a apuntar aquí para que no se me pase. Ya. Y si quieres, continúa y después, bueno, aporto Vale. yo. Vale. El otro punto que tenía aquí, que no quería dejar pasar, es el trabajo con la niña interna. Esto ya es un poco más personal, ¿no? Como ese básico de, siento que es personal, pero bueno, que también es común para todos los seres humanos. Pero considero que trabajar con la niña interna, trabajar con... Y aquí es general también, ¿no? Y aquí estamos hablando, pues puedo trabajar a través de trauma, puedo trabajar a través de terapias, diferentes terapias, pero considero que es un básico que vayamos a entender nuestro pasado y sobre todo esa experiencia vital de la infancia para poder construir un mejor futuro y para poder entendernos a nosotros más y entender a los demás mucho más. Considero que la infancia es un básico también. Claro. Es que
ahora mismo, hasta donde has llegado, entiendo que todo apunta a el autoconocimiento, a conocerse a uno mismo. Es una base, es que yo diría que es la base, es lo más importante de todo. Ya si luego entras en teorías trascendentales o de desarrollo personal o disciplinas, bueno, pero el primer paso siempre es mirar hacia adentro y conocerse a uno mismo. Ahora, conocerse a uno mismo requiere un proceso, es un trabajo, hay diferentes herramientas, no es fácil. Y bueno, vas un poco a eso, ¿no, Amanda? Sí, de hecho es que me encanta porque es que ese es el tercer punto que tengo. El tercer punto que tengo apuntado aquí es autoconocimiento. Todo me lleva a la base mucho más importante, diría, de ese autoconocimiento. Y como decías, el autoconocimiento, ir a conocerse a uno mismo, ir a indagar en uno mismo y más allá también de lo que somos, más allá de lo que creemos ser. Y aquí ya entrarían en este punto, traía, por ejemplo, ese básico de la espiritualidad, ¿no? De profundizar también en este punto de qué más soy, aparte de esto, aparte de lo que veo, aparte de mis emociones, aparte de mis pensamientos, aparte de lo que me pasó, ¿qué más soy? ¿Qué más soy en este mundo? Y eso pues nos lo da el autoconocimiento a través de herramientas de espiritualidad también y de este proceso. Claro, Entonces, estas son a mis ver, tres bases. el matiz que he hecho, que Sí, al final hablamos de lo mismo, es porque entiendo que cada persona evidentemente tiene su proceso, está en su momento vital, el que sea, y a veces cuando hablamos del niño o la niña que llevamos dentro, hay, y es entendible, hay mucha gente a la que le puede rechinar o am, incluso darle miedo. No sé, entonces eh, lo has descrito perfectamente, pero en mi opinión, que es la misma realmente, creo que lo importante es decidir, tener la voluntad de conocerse a uno mismo. Y eh, al final, el empezar a conocerte se puede empezar de diferentes maneras. Pues no sé, empezar a observar tu comportamiento, observar lo que te llama la atención, para bien, para mal. Se puede empezar de diferentes puntos, pero al final eso te va a llevar a eso que tú estás hablando, ¿no? ¿De dónde te sí, viene todo eso? Que seguramente, seguramente no, viene de esa niña o de ese niño, que lo hablamos también en la charla anterior, en el subconsciente, lo sí, mencionamos. sí. Lo he Sí, visto que pues está me ahí. encanta esto que traes porque es verdad, porque al final yo lo había traído como al revés, pero es que en realidad también es viceversa, ¿no? Si yo parto del autoconocimiento, si yo parto de esa decisión de ir a conocerme, de ir a ver qué está pasando, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué repito esto? ¿Y por qué siempre me encuentro esto? O de la manera que a cada uno haya llegado a ese punto, ¿no? A lo mejor puede ser... Como tú sientas que más te está como- ayudando. Puedes empezar por un Sí. lado, puedes empezar por Puede otro. ser La por historia otro. vas a llegar ahí, Sí, de una sí, manera. pues estaba pensando en mi ejemplo, en mi experiencia, ¿no? De yo partí de un miedo a hablar en público, ¿no? Y desde ahí, desde ese miedo a hablar en público, desde ese miedo a exponerme, tomé la decisión, bueno, voy a ver esto. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué ocurre con este miedo? ¿Hay respuestas más allá de este miedo? Entonces, empiezo y llego a los puntos básicos que había dicho antes, ¿no? Como a las emociones y a la niña interior, ¿no? Y a qué pasó en esa infancia y en esa experiencia de los primeros años de vida. Claro. Te lo digo también porque a lo mejor en mi caso, que soy más destartalada o he sido más, no sé, impulsiva o sigo siendo una contradicción de persona y tengo ese lado más reflexivo y ese lado más impulsivo y soy como un choque de trenes que ya voy empezando a manejar. Sí, Eh, pero claro, yo recuerdo
desde pequeña, pues cuestionarme mucho, ¿no? ¿Por qué hago esto? O, ¿sabes? Aunque no encontrase en ese momento respuestas, no empecé por mi niña interior, ni siquiera era consciente de eso. Al final, después de todo ese proceso, todo ese tiempo, con todas las herramientas, toda la información que he ido descubriendo, he conseguido llegar ahí. Y también a través de ti, del FT Tapping y tal. Pero claro, entiendo que según el punto vital de cada persona, pues empieza por un lado o por otro, da igual. La historia es mirar hacia adentro y empezar a conocerte. Si, Totalmente. si, si te abruma decir quién soy o es que yo soy algo más que porque te abruma, por lo que sea, bueno, pues se puede empezar por cosas sencillas. Oye, ¿qué te llama la atención? ¿Qué no te llama la atención? ¿Qué notas que te carga la pila o que te la descarga? ¿O dónde repites un patrón? ¿O dónde tienes esta cosa de tropezar en la misma piedra? ¿O es que tengo siempre el mismo tipo de relaciones o de, ¿sabes? Entonces, cada uno, desde donde esté, pues que empiece con lo que más le resuene o lo Mm. que del punto desde el que se empiece realmente no es lo importante, pienso. Lo importante es decidir y tener la voluntad de descubrirte. Voy a empezar a Sí, conocer, voy a empezar a observarme, a analizarme sin juicio. Esto es fundamental. Y bueno, y ya, tirando del hilo, pues tardarás más o menos, pasarás unos procesos u otros, pero al final pienso que todos llegamos ahí, a ese punto de encontrarnos con nuestra niña, nuestro niño. O sea que el orden lo has hecho perfecto realmente. Es la cuestión. Ahí es donde empieza sí, es todo. ahí, sí, ahí empieza todo y todo eso, y todo lo de la niña interior, pues también es un mundo, ¿no? Que podemos ir a él de diferentes formas y a través de diferentes herramientas. O sea que también, también siento un poco que es como mm, responder también a lo que me llega, ¿no? Porque a veces nos acercamos a una herramienta, a una técnica, simplemente porque sentimos una llamada o sentimos que nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención algo y si sientes que por ahí o si sientes que te está llamando, pues síguela, sigue la señal, ¿no? No sé, a veces también pasa eso, porque yo en mi experiencia pues me he acercado a técnicas que me llaman la atención, ¿no? Aunque siempre me he hecho preguntas, como decían, ¿no? Siempre he querido tener respuestas, que también forman parte de mi diseño, de querer respuestas, saber tener las respuestas. Entonces, también mi instinto, por eso cada uno se va a acercar de la forma en la que lo necesite. Exacto. Es que yo aquí quería entrar sin abrir Sí, mucho el melón ni entrar en juicios y demás, que no se trata de eso. A ver, como hemos comentado tú y yo, y de manera a lo mejor más personal y tal, todos sabemos que hay un boom ahora, Amanda, de desarrollo sí, personal, hay teorías. Y oye, yo la primera, ¿eh? Yo la primera que me las he escuchado todas y tal y cual, y esto y aquello, pim pam pum. Am, pero ¿dónde quiero llegar? Yo entiendo que todo eso o puedas resonar y te pueda dar una paz y decir, coño, ¿es esto lo que estaba buscando? ¿O es que resueno con esto? ¿O es que me siento identificada con esto? Pues perfecto. Pero tampoco hay que preocuparse si esas teorías que están tanto de moda y tal te rechinan. No es que tú no seas inteligente o es que no estés tú para entender. No, es que cada persona lleva su proceso, lleva su ciclo. Entonces, cuando decía lo de que cada uno empiece por donde considere, a ver, ya hemos hablado que existen herramientas. Lo has hablado, tú trabajas con eso, pero también entiendo que por lo que sea hay momentos de bloqueo tal, pues oye, pues que a lo mejor a ciertas personas les puede rechinar decir o el FT tapping o cualquier otra historia, o la bioneuroemoción o cosas que por lo que sea en ese momento, pues a ti te tira para atrás. Entonces, ok, no pasa nada. por Eh, supuesto. claro, no te juzgues, empieza por donde tú consideres. Pero está bien que la gente sepa que hay herramientas. Y oye, esto no es pienso yo, esto no es un dogma universal ni es una creencia, una verdad absoluta. Esto es, al final,
lo que a cada persona le haga bien. Si una teoría o una herramienta te da paz, sientes alivio, sientes que fluye de alguna manera, pues genial. Si en ese momento te bloqueas o te rechina o te... Por ejemplo, hay temas como la bioneuroemoción, ¿vale? Es un tema complicado porque eh, te puede valer, o sea, hay personas que... Eso tiene como una doble cara, ¿sabes? Sí, Eh, puede, si no lo entiendes bien, y no es juzgable, quiero decir, cada persona entiende lo que entiende por X motivos y hay momentos de todo en la vida, pero si en ese momento algo como la bioneuroemoción, que es esta visión más holística o más tal, o también psicosomática, te bloquea o al final la sensación que a ti te da es que te culpa de todo o te hace, no sé, que cada enfermedad que tienes, cada cosa que te pasa en la vida, parece que te está culpando a ti, que tú eres el responsable de... Y oye, eso te abruma, te rechina, pues ok, déjalo. totalmente, Claro, totalmente. si esto te ayuda y realmente te alivia porque sientes que empiezas a conocerte mejor y no te juzgas, sino que, oye, lo puedes aplicar, te da resultados, pues genial. Esto es un poco en base a los resultados que te dé a ti, ¿no, Amanda? Claro, al final las herramientas y las técnicas son, esta metáfora se usa mucho, ¿no? Son como un cuchillo, como el ejemplo del cuchillo. Yo puedo usar un cuchillo para cortar zanahorias, cortarme unas patatas y hacerme una sopa riquísima que me nutre, que me alimenta, o puedo usar un cuchillo para clavárselo a alguien y estoy haciendo daño y estoy entonces, no es el cuchillo en sí, no es la herramienta en sí, es el uso que tú le das, es la persona o la persona que lo está dando en este caso, o cómo lo hace, cómo lo da y cómo me sirve a mí lo que estabas trayendo, ¿no? Si a mí me sirve, si no me sirve, Exacto. si me está llevando a un lugar que no es o si me da resultados. Exacto. Va en base también un poco a como cuando somos pequeños, con estas heridas de infancia, también está todavía en esa base de en función a la interpretación que tú hagas. Eh, ¿No? Cómo te resuene la interpretación que haga tu subconsciente o tus programas o tu historia de todo ese conocimiento. Por eso te digo que me A ver, parece... la herida tiene varias profundidades, ¿no? Entonces, claro, no es solo a la interpretación que tú hagas, es que tú te des cuenta que estás haciendo una interpretación. Entonces, si tú primero no llegas a qué estás haciendo con a qué está pasando con esa herida o cómo te está afectando en esa herida, da igual que entiendas lo de la interpretación o no, o de si estás interpretando o no. O no solo interpretando, sino honrando lo que se había, lo que hubo, lo que no hubo, lo que tal. Si no entras ahí, no sé si me explico que lo de la herida de niña interna, por eso yo lo traía de forma general, porque yo no estaba hablando de qué haces con esos temas, sino de que ese es un tema que te invito a profundizar si quieres para un mejor manual de instrucciones. Pero A lo que ver, te, lo que te quiero decir con niña interna no es que lo use o no para interpretar, sino que veas qué está pasando ahí no, no, primero. yo me refería, que tal vez aquí no me he explicado bien. Eh, a ver, me refería, en las heridas de infancia, evidentemente hay un porcentaje de interpretación que hace el niño y un porcentaje o no. Hay De muchas hecho, formas de verla. La cosa sí, sería que la vida de la infancia hay muchas formas de abordarla y muchas formas de verla. Si pero lo ves desde esa perspectiva que tú estás trayendo, me refiero, a ver, lo voy a reconducir, ¿vale? Esto sí, es como esto que sostiene, ¿no? Que en la vida, pues, eh, hay dos maneras de afrontar la realidad, por así decirlo, ¿no? sí, Hay como dos vías. Una es esa posición, esa interpretación de por qué esto me pasa a mí, todo me pasa a mí, claro, es que papá, es que, yo qué sé, los políticos, es siempre.
toda la desgracia, toda la culpa está fuera. Tú ahí no tienes nada que ver, tú eres una pobre víctima de todo y tú no tienes absolutamente nada que ver ni eres capaz de sacar algún aprendizaje de eso o, bueno, una miradita hacia adentro y decir, oye, si esto yo no lo puedo cambiar, tal vez se trate, ¿no? De cambiar yo, de cambiar la interpretación que yo hago acerca de las cosas. No sé si me explico. Y luego está Sí, la sí, otra. sí. Sí, y luego está pues la otra, que realmente la he mezclado en esta primera, que es esa visión más, bueno, eh, si al final me sigue pasando lo mismo en la vida, ¿no? O repito patrones o etc, etc, algo tendré yo que ver, pero esto no es una manera de culparnos o responsabilizarnos, sino algo dentro de mí, esa información que llevamos dentro, tal vez esté actuando y es una manera de responsabilizarte de ti, de tu vida, el decidir, tener la voluntad de ver dentro de ti. Sí, mira, me encanta porque, sí, 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 te explica muy bien. Sí, y me encanta porque yo he hecho como, cuando te escucho, me recuerdo como la interpretación que yo he hecho de las distintas fases. Yo creo que está como, se podría decir que hablas de distintas fases en un proceso, ¿no? Entonces, efectivamente podemos estar en ese punto de todo el por qué. ¿Por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? En el punto de víctima. Pero eso es una fase en la que hay muchas personas que no han entrado todavía. Hay muchas personas que están en una fase anterior que es no dándose cuenta. No dándose cuenta de que están en la víctima, de que están en el por qué. Hay muchas personas que no están em, Sí, sí, por supuesto. en ese momento. Esa Y posición que claro, conste. claro, claro. Entonces, lo que yo traía era que primero no es, esa no es la fase, primero no es esa fase. Hay muchas personas que sí, ya que están ahí claramente y que lo reconocen, lo expresan verbalmente y se identifican perfectamente que están en la fase ¿por qué? Que llamo yo. Pero luego hay personas que todavía no son conscientes de eso, que no están Claro. conscientes, que no saben que son víctimas. Esto es mi Ya. experiencia. Yo no estaba en el mundo pensando que era víctima, todo lo contrario. Yo estaba en el mundo pensando que era fuerte, que todo maravilloso, y sin embargo, que aquí viene la cuestión, y recuperamos un poco el punto anterior también, y sin embargo, nada funcionaba. Nada funcionaba bien, todo funcionaba mal, no empezaba a tener, incluso se empezaba a manifestar físicamente con sintomatología. Entonces, de repente, una está ahí y está diciendo, pues si yo no soy víctima de nada, si mi infancia era perfecta, mi infancia era súper feliz, no sé qué, no, Bueno, esto tengo que matizarlo, Amanda. no Sí, sé, y sí. luego yo te hablo de, bueno, yo estoy desarrollando, estas son mi opinión y mi criterio propio de desarrollar estas etapas. Que no. Entonces luego entras en la fase por qué, que entras en esa fase de por qué, como no nada va mal, pues como nada va bien, empiezas a preguntarte por qué y entras en esa fase. Y ahí es verdad que corres el riesgo de la víctima, corres el riesgo de entrar en ese bucle de por qué, y empiezas en la víctima. Para mí la siguiente fase que yo viví, esto es experiencia personal, fue la fase ¿por qué no? Entonces entro en la fase de ¿y por qué no? ¿Y por qué no a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué voy a ser diferente? Si esto nos pasa a todos, si estamos todos en el mismo barco y estamos todos aquí en la misma nave dando vueltas, ¿por qué no? Y entonces entras como en esa fase que empieza a salir, que se empieza a salir. Y luego para mí la siguiente sería la del para qué. ¿Y para qué? ¿Y para qué esto? ¿No? Y ahí empiezas a encontrar con más sentido o empiezas a darle otro punto. Pero Bueno, capaz. efectivamente, todas correr riesgo de quedarte ahí, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, la mayoría, bueno, no diría la mayoría, no sabría decir, pero es que muchas personas están en esa primera fase
en la otra primera fase. Entonces, claro, eso para mí es importante, honrarlo. Es que cuida con esto porque, a ver, es que cada caso, pero mira, se me ocurre un ejemplo para que se entienda lo que intento decir. Sí. No, no, Am, sí se ha entendido, ¿eh? Se ha vale. entendido perfectamente. Pero sí, Habrá, sí, habrá casos por heridas de infancia y demás, en los que, y conozco niños, y tú también, eh, que se han sentido tal vez culpables desde pequeños, eh, pues no sé, de la separación de sus padres, de X cosas que pasaban, niños que han sentido, bueno, pues que son el problema de todo, ¿no? Que el problema es él o ella, ¿sabes? sí, sí, la herida de la culpa es una herida base, una herida primaria, la herida de la culpa. Vale, pues en este caso, Sí, ayudarle a entender que no es precisamente eso, sino que al revés, que tal vez fue víctima de las circunstancias en ese momento, sí, es, quiero decir, tiene que ir ahí para salir de esa, ¿me eso entiendes? De es. esa Sí, sí, mentalidad sí. de culpabilidad y decir, no, no, es Sí. que no fue precisamente eso, tú estabas en el otro lado. Buenísimo ejemplo, sí. Claro, pues por eso matizo, al final a lo que iba es, hablando de los ciclos de las personas, del momento vital de las personas, que tú percibes la realidad como la puedes percibir. Es decir, la interpretas como la puedes interpretar en ese momento, sin más. Esto no es un juicio. La interpretas con la información que tienes, con las herramientas que tú tengas o con las creencias, con lo que tú eres, o lo que tú tienes dentro en ese momento. Es completamente normal. Esto no es un juicio. Al final, lo que pretendo decir es que todo se resume en girar el dedo, mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿no? Voy a empezar a investigarme desde una punta o desde la otra. Chimpum, ya está. Esto no es Totalmente. cuestión de juzgar en la posición que esté cada uno, ni muchísimo menos. De hecho, Claro. tal vez sea yo el peor de los ejemplos para eso, que tengo que decir que para nada. ¿Se me ha No, no, entendido? sí, 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 se te ha entendido, que me ha hecho recordar eso, ¿no? Recordar como esas distintas fases en la que puede estar cada uno. Entonces, dependiendo de dónde esté cada uno, pues va a necesitar unas cosas u otras. Entonces, hay herramientas, como decíamos antes, hay herramientas bioneuroemoción, o técnicas, herramientas de espiritualidad también, ¿no? Que a lo mejor para esa fase en la que estamos, para ese momento en el que estamos, pues nos rechina, no nos hace sentido, porque tenemos que pasar por otro lugar antes, porque a lo mejor y lo mejor de todo es que eso se va a dar de forma natural, al menos esa es mi experiencia, no sé si te ha pasado a ti, pero yo, La vida eh, te va a llevar. la vida te va llevando, me hace, a mí, por ejemplo, un ejemplo, te envían un vídeo de algo, de una técnica o de algo, o de un mentor, o de un gurú, por ejemplo, ¿no? Y esa persona, pues en ese momento no te vibra, no te llama la atención. Y dentro de un año, es que esto me ha pasado, ¿no? Pasa un año, vuelvo a ver ese vídeo por casualidad, porque me sale y de repente todo cobra sentido. Y me conecto con esa persona, me hace vibra, me llama la atención, me resuena. Y lo que hace un año había pasado completamente desapercibido y, y no lo entendía, después de un Así es. año eh, me resuena. Es que eso puede pasar. A mí me ha pasado. Es Me ha que, a ver, pasado. la vida es evolución, es desarrollo, es movimiento. Yo, vamos, igual esto es, yo que estoy de en plan no juzgo, no juzgo, capaz que esto voy a entrar en un juicio ahora con lo que voy a decir, no lo sé. Eh, pero se me ha ido lo que te iba a decir, así que continuemos. No, recupéralo, a ver si, como esto se Es puede que cortar. luego me vendrá, bueno, da igual. Yo, yo había dicho que unas veces te resuena una cosa en un momento y otras no. ¿Era sobre eso o sobre qué era?
sí, sí. Pero bueno, como ahora me estoy metiendo prisa internamente por recordar, Ya, me estoy fijando y me bloqueo. Entonces lo suelto y ya volverá, sin problema. vale. No pasa nada. Naturalidad ante todo. Nada, ¿te queda algún punto más por decir? Tú tienes. Creo que has tocado los tres, ¿no? ¿Que traías? Yo toco ya los tres. Yo ya he dicho los tres. Vale. eh, pues yo voy a volver al principio en lo que me viene la cosica que me tiene que venir, si es que me Vale. viene. Y Am, dime, para que dime. lo digo para que vuelvas, Ujú. haga el S y si quieres hacemos el resumen y el cierre. Ah, ya. Hombre, para Joder, llegar tarde, ¿no? No tienes que estar a la una. ¿A qué hora tienes que estar con la...? que no me voy a matar con la edición, que no voy a cortar, así que esto, cuidado, Bueno, pues espera. para adelante. No, La la que tienes que estar a la una en la cita eres tú. Sí, no, todavía tengo 20 minuticos. Vaya mañanica llevo. Por eso, Que iba... los 20 minutitos justos para que tú retomes, hagas tu idea, recuerdes tu idea y hagamos el resumen final. Lo que te iba a decir no, no me vuelve, no sería muy importante, también te digo. Lo que sí me gustaría matizar y pasar así un poquito de puntillas es que precisamente con el boom del desarrollo personal y tal, por favor, no se abrumen y cuidado con estas cosas. Yo no voy a hablar mal de nadie, como decía mi abuela, no voy a hablar mal de nadie, pero cuidado con estas cosas. Traía una serie de puntos para hablar al respecto de esto último que voy a decir, pero lo voy a resumir en tres punticos, ¿sabes? Que es, escuchéis lo que escuchéis, veáis lo que veáis, distinguid, pienso, es mi opinión, tres punticos básicos, ¿vale? Desarrollo personal, teorías trascendentales y demás saludables, yo lo resumí en tres puntos. Uno, que fomente la autonomía y el pensamiento crítico, ¿vale? Y hacer menos o cuidaico con esto que crea dependencia hacia un mentor o hacia un método y tal, porque son muy civilinos, ¿vale? Es que la psicología, la mente es muy compleja y aquí entran muchos mecanismos psicológicos y demás que no va a dar tiempo a tocar. Entonces, tres puntos básicos. El segundo sería reconoce límites y factores externos, ¿vale? Cuidado con estas cosas que prometen resultados mágicos, ignorando el contexto y siempre bueno, lo voy a soltar así, cada uno que le dé vuelta si quiere, ¿vale? Y el tercero, algo que te invite a aplicar lo aprendido en la vida real, ¿vale? Las cosas prácticas que a ti te valen y realmente te hacen sentir mejor. Bueno, y cuidado pues con esto que te mantiene de curso en curso, de curso en curso, y oye, pues es que esto no tiene final, es que nunca estás curado, y es que, bueno, igual me he metido demasiado en el ajo. En No, resumen, pero sí, el resumen me encanta ¿sabes? porque sí, Eh, mira, tú me conoces, Amanda, y sabes que yo le he dado muchas vueltas a tema teorías, he andado en una, en otra, he escuchado miles de teorías y tal, me las he comido todas de pe a pa. Tuve hace muchísimos años un pequeño episodio como de ver eso como una especie de verdad absoluta. Cuidado con las verdades absolutas. Y ahora entiendo que es todo más sencillo que todo eso. Todo más sencillo que todo eso. Lo que te valga a ti. Punto. Pelota. Lo que a ti te sirva, lo que a ti te ayude. sí. Tan Me- sencillo como... sí, y aparte que me parece una gran forma de hacer un resumen y que se quede como claro, ¿no? Estos puntos que has traído. Mm, Yo es que coincido y eso, y entonces no tengo otra cosa que decir que es muy parecido a lo que has dicho, ¿no? Como resumen, que de verdad, que el mayor criterio seas tú, que te escuches internamente, que confíes en que sí que hay internamente tu escucha debe ser tú tu guía, nunca pongas tu, tu confianza, tu
decisiones, tu escucha fuera, que la pongas dentro porque realmente está dentro y déjate guiar por lo que a ti te resuene. Escúchate y criterio interno, discernimiento interno, que lo que a ti te resuene, lo que a ti te ayude y lo que a ti te sirva. Esos puntos que has traído me encantan porque es verdad Me encantas tú de tu hija, es que te voy a que es decir. eso, ¿no? Escúchame, sabes que como yo tengo esta mentecita un poco caótica, inquieta y Sí, demás, pues se me viene a la mente una pregunta que no sé si sí. vas a tener una respuesta rápida o tal, pero yo creo que sí. Amanda, ¿cómo distingues tú la voz de lo que viene siendo el ego, esta cosa que quiere justificar todo y tan lógica y ¿sabes por dónde voy? O la voz Sí, más interna sí. Es cuestión de práctica. que te funcione a ti. Mira, no tengo, la mejor respuesta que te puedo dar es cuestión de práctica, es cuestión de explorar, es cuestión de experimentar. No es cuestión de que yo lo aprenda o no lo aprenda, es que lo experimente, que yo coja y vea, digo, mira, cuando tomé esta decisión y desde este lugar pasó esto, fue bien, o me llevó a este otro lugar. Esa voz era yo, era mi yo interno, esa voz era la que yo tenía que escuchar. Y luego cuando lo experimentamos, a veces escuchamos otra voz que no nos lleva a un buen lugar, y sabemos por la experiencia, por la práctica de ver, esa voz no era, esa voz no era, no estaba con miedo, entonces, Mental es esta que tiende a sabotear, ¿no? A sabotear todo. Cada vez que te vas a claro, salir de la zona de confort, para bien o para mal, porque hay personas que sí, tienen una zona de confort mala, es un infierno, pero es un infierno conocido, ¿no? En sí, el que sí, tu sí, cabeza sí, puede manejarse para asegurar tu supervivencia, aunque sea malo, y prefieren no salir de ahí. Entonces, en el momento de, yo que sé, emprender, que esto me ha pasado a mí, la primera, de sí, emprender un proyecto, ¿no? sí, Pues o de hacer algo que es importante para ti y tal, luego el reconcome de ir, si es que no tenía que haber hecho, porque tal, porque no sé, eso se podía decir claramente que viene de la azotea, ¿no? Ok. claro, claro, pero la forma de averiguarlo si viene de aquí o de aquí es experimentarlo, es la experiencia, porque Dices, ¿qué resultados te da una cosa o una voz u otra o u cómo? otra, claro, experimentarlo, porque cuando cuando uno tiene la experiencia dice, eso fue la voz de mi corazón, por ejemplo, ¿no? Si quieres llamarlo así. La voz del lamento o la voz del corazón. Eso fue eso. Por lo menos esa es mi forma de verlo, ¿no? Porque lo otro también, sí que podemos hacer el trabajo, pero claro, pasamos a este trabajo de, bueno, vamos a autoconocernos, vamos a descubrirnos, vamos a ver cómo suena mi voz más del miedo, más del autosaboteo, cómo suena mi voz más interna. Pero la mejor forma de averiguarlo es experimentándolo, Ujú. Y, lanzarse y experimentándolo. y otro matiz que creo que es muy importante que se deje ya de tiranizar lo que viene siendo el ego, porque parece que para el mundo hoy en día el ego es malísimo, el ego es, ¿sabes? El ego es necesario. Claro, Y el sí, ego sí, te lleva a muchas cosas y a que te fijes en muchas cosas. Es una manera, para mí, es una herramienta muy poderosa que tenemos para saber precisamente dónde mirar dentro de mí, sí, sí, ¿sabes? Y al total, final somos humanos y tenemos que vivir como humanos y te lo digo porque también hay estas teorías que parece que quieren disociarte de las emociones, no es que la ira es mala, es que no, escúchalo porque tienen un mensajito para ti. Esto no es entrar en si son buenas o son malas, las emociones están ahí, son necesarias, son nuestras guías o cada persona lo puede interpretar sí, de muchas maneras. Esto que pretende tiranizar al ego o a no sentir rabia. Mira, Amanda, ¿sabes qué pasa? Que hace poco escuché, y terminamos que me enrollo, escuché una frase que dije, hostia puta, qué fuerte, que ponía que los despiertos no mm, aman. Y dije, ya, ¿dónde vamos a llegar? sí. ¿Esto lo compartes?
Los No, 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 despiertas. para nada. Yo nunca caí en esa, yo nunca caí en eso que demoniza al ego. Nunca caí. Durante todo mi proceso, Y fase primeriza, pero es que te das cuenta que dices, pero vamos a ver, o sea, es que es negar lo que somos y a lo que hemos venido, que forma parte de nosotros, que está ahí por algo y que realmente nos ayuda. yo Entonces, creo lo por eso que, decía que cuidado con demonizar, o sea, perdón, que cuidado con idealizar tanto y, ¿sabes? a ver, Cuidado. imagino yo esa frase así, sin contexto, sin nada, no, no tiene ningún sentido y yo no la comparto para Claro, nada. porque hay algunas teorías que invalidan los sentimientos, lo que te viene haciendo humano, Amanda. Las Yo creo que emociones, también, ya, yo creo que también hay personas que malinterpretan. luz, evolucionado, trascendido y Ah. despierto cuando dejes de sentir. ¿Perdona? Eh, yo creo que es que hay personas que simplemente cogen algo y no solo lo malinterpretan, sino como lo manipulan. Porque a lo mejor ahí lo que están cogiendo es la teoría del apego y esta teoría de que de soltar en los apegos, que es una teoría budista, ¿no? Familia, Y la están apego, como manipulando y por eso decía la metáfora del cuchillo. Es que hay personas que pueden estar manipulando esas informaciones o esas teorías que están ahí, que existen, y la muestran de forma mm, que no beneficia, por así decirlo. Por eso lo mejor que puede hacer una persona es criterio propio, su criterio propio, que vea la fuente, si te... sí, yo quería hacer esta charla, aunque se me ha hecho cortísima y esto daría por mucho, precisamente porque es un toque, una llamadita de atención a cuidado, cuidado, cuidado. Mm. Cuidado con esto porque hay mucha manipulación detrás. Y mira, simplemente que la gente se para a pensar Claro, que detrás de todo boom, detrás de toda moda, de todo dogma social, siempre hay algo de manipulación. Entonces, bueno, pues simplemente es una advertencia. Cuidado, que oye, que cada persona tiene que pasar por procesos y darse cuenta que esto no es. sí, Yo he por supuesto. pasado, ¿me entiendes? Yo la primera, si es que yo de catástrofe y de estar en el fondo y en el lodo y equivocarme, para eso sí soy ejemplo. ¿Eh? Soy Pues, ejemplo bueno, precisamente de cagada tras cagada, tras cagada, tras cagada. Pero bueno, al final he experimentado y me he podido dar cuenta claro. de que Esa es la pues, experiencia de la que ahora puedes sacar oro. Con esto que está trayendo María aquí, y que acabas de traer, yo creo que hemos hecho un vídeo muy bueno para que la gente vea los puntos que puede tener en cuenta para aplicar ese criterio propio, para escucharse a sí misma. Así que yo creo que ha quedado la charla muy bien con estos puntos para que al barro así a lo loco, mira lo que te digo, ¿eh? Yo creo sí, que lo que queríamos transmitir ya está hecho. Está sí, dicho, cada uno ya que, bueno, pues que piense, que reflexione si le da la gana y si no, pues también bien, ya total. está. Sí, sí, sí. Bueno, que me alegro muchísimo de verte, se me ha pasado súper rapidísimo. A ver si Sí. pudiéramos hacer más partes, tal vez más tranquilas, porque hoy ha sido todo muy arrebatado, la verdad, yo vengo del dentista, o sea, que tengo a decir la niña. Bueno, esto lo corto. Sí. Da igual. De nadie, luego no pasa nada. Haremos alguna partecita más, porque ya estuvo por charlas y por reflexiones. En fin. Sí, sí, haremos más, sin duda. Me parece que al final, volviendo a la pregunta inicial de lo del manual de instrucciones, esos 3 puntos que has dado es que es así, es la base común. Es Sí, eso, total, sí, sí, se podría resumir así también. perfectísimamente. Así que yo creo que queda muy bien y quedan pendientes más. Podemos hacer más en otro momento. A ver si. Venga, Sí. More, un besazo, muchas Un besito, gracias. muchas gracias siempre por invitarme. Un besito.